Entonces, el nos sirve para convertir o para obtener eh, un modelo para el sistema, para cualquier sistema que estemos usando. Y ese modelo, a diferencia de lo que habíamos visto previamente, es simplemente una expresión entrada-salida y le vamos a llamar la función de transferencia. ¿Sale? Es una y muchas veces le vamos a llamar GDS y normalmente siempre va a ser la salida y la entrada. Profe, ¿Sí? perdón, dice Pablo que ya no lo dejó entrar la sesión. Eso pensé. ¿Le puedes decir que salga y vuelva a entrar? Ajá, déjale digo. A ver, por favor. Que vuelva a entrar. O si no, voy a utilizar ¿cómo dice aquí? La sala de espera. Sebas, estás haciendo mucho ruido. Ah, perdón, profe. Se me olvida que lo tengo prendido. ¿Cómo va ahí, Arlet? ¿Todo bien? Pues le dije que lo intentara otra vez, pero no sé si ya pudo, déjele preguntar. ¿Quién es? ¿A usted le llegan las solicitudes, profe, o entra solito? Debería de entrar solito. Pero si no, digo, ese es un problema donde en el que yo deshabilito la sala de espera y que ya me solicitaron cuando todavía estaba habilitado y como que se atonta el Zoom. ¿Sí, no? Creo que ya entró, ¿Entró? porque ya lo vi por ahí conectado. Perfecto. Normalmente lo que pasa es que cuando si se salen y vuelven a intentar entrar, normalmente no hay ningún problema. Como les decía, igual me pueden mandar un mensaje a mí directamente. Por ahí se supone que deberían de tener ya mi teléfono para que evitar triangular, ¿no? Y resolver Sí, esto más rápido. ¿Va? Entonces la función de sí, transfer profe. va a ser les decía, va a ser una relación entrada-salida, donde yo voy a encontrar una expresión que le voy a llamar GDS, y va a resultar de la división de YDS, la salida entre la entrada UDS, ¿vale? Siempre va a ser salida entre entrada. O como lo que vimos al principio de la clase, la salida sobre la referencia, que en este caso sería la entrada del sistema de control, ¿sale? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, Profe, ¿esta función la toma del diagrama que nos dibujó antes? esta de aquí, no, es una función que me representa el comportamiento de un sistema físico. Ok. En el caso de lo de antes, es un sistema de control. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Tenemos un circuito. ¿Sí? Y sus ecuaciones
serían, de hecho serían solo una y la de la salida. Perdón, este no puede ir aquí. Tendrá que ir acá. Ahí vamos. Aquí, ok. Entonces BI va a ser igual a R por I más 1 entre C, integral de I de T, más L por DI en DT, y ya. Y la salida, B0 va a ser igual a 1 entre C, integral de I de T, más L de I en DT. ¿Está bien eso? ¿Sí? Ok, supongamos que sí. Entonces, transformando en Laplace, todas las funciones del tiempo, en este caso el voltaje de entrada, la corriente, van a pasar igual a Laplace. Solo vamos a cambiar las minúsculas por las mayúsculas y en vez de ser funciones que sean del tiempo, ahora serán funciones de Laplace. Por ejemplo, voy a tener DI de S va a ser igual a R por I de S más, en este caso tengo la integral de la función. De acuerdo a las propiedades que vimos previamente, la integral es la división sobre S. Entonces tendría I de S sobre SC. Eso sería la integral de la corriente sobre S. Más S por L I de S menos I de C. Todo esto de aquí es la derivada. ¿Sale? Para la salida, P0 de S va a ser la integral, otra vez I de S sobre SC, más la derivada, SL por I de S menos I de C. ¿Todos bien ahí? Habíamos visto que la condición inicial iba a ser 0. Entonces, ¿cero? ¿Sí? Esto ya es del tercer parcial, ¿verdad? Pues, quién sabe. Todo depende de cuándo nos pongan los exámenes. Es la última, Ok. eso sí, O sea, la última parte del curso ya. sí. Pero Ok. no sé en qué examen lo vamos a meter todavía. O sea, entonces si lo metemos en el segundo, el tercero que tendría. Ah, es que si lo metemos en el segundo todavía hay más cosas que son Por ver. que exactamente, que todavía vería. Ok. Sí, está bien. Bien. Entonces, de hecho, si lo pensamos, desde el previo examen hasta el día de ayer, lo único que hemos visto es el observador. No tengo gran cosa que preguntarles, ¿verdad? Nada más que hagan ejercicios en MATLAB. Entonces, no hemos Ok. visto gran cosa, más que le quede bien claro, que cómo implementar, pero nada más. ¿Sale? Entonces, realmente si hiciéramos el segundo parcial ahorita, pues estaría muy sencillo, creo yo. Eso espero. Ujú. ¿Verdad? Bueno, entonces las corrientes, las condiciones iniciales de la corriente son 0 para ambos casos. Y bueno, lo que queremos hacer es buscar la función de transferencia que habíamos dicho que es la expresión de la salida sobre la entrada.
Entonces lo que vamos a hacer es factorizar la corriente en ambos casos. Entonces BI de S va a ser igual a R más 1 sobre SC más SL todo por I de S. El caso de B0 de S es igual a 1 sobre SC más SL por I de S. ¿Sale? Es importante que en este proceso encontremos una función para BI o para la entrada y otra función para la salida que dependan de la misma variable. ¿Sale? ¿Esto para qué? Para que a la hora de que nosotros dividamos B0 entre BI, esa variable de la cual ambos dependen se vaya. Y nos quedemos con puras expresiones en S y parámetros del sistema. ¿Sale? Entonces ya como está, en este caso, como solo tenemos una corriente, no nos tenemos que complicar y ya tenemos ambas expresiones en función de una única variable, que es precisamente esa corriente. Entonces, la función de transferencia, vean, creo que no estoy grabando, ¿sí? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, parece que está grabando. Y sí está grabando. Entonces, la función de transferencia es la división entre la salida, o más bien la división de la salida entre la entrada, P0 de S, sobre PI de S, y es igual en este caso. Voy a sumar todo eso, se me pasaba, ¿sale? En general no es bueno dejar los términos sueltos. Lo más práctico es hacer un único término que represente todo. En este caso, B0 de S va a ser 1 sobre SC más S cuadrada LC. ¿Sale? Sumé los dos términos que conforman la B0 de S y ambos van multiplicados por I de S. ¿Sí? Factor común, pues. En el denominador, en BI, también voy a hacer lo mismo. Voy a tener RSC más 1 más S cuadrada LC, todo sobre SC, y multiplicado por I de S. Entonces, en este punto, I ya se va, ¿sale? Y si efectúo esa división, pues resulta que B0 de S, sobre BI de S, va a ser igual por la ley de la tortilla, me va a quedar S cuadrada LC más 1 por el SC de hasta abajo, y me va a quedar el denominador, el numerador del denominador, que sería S cuadrada LC más RSC más 1 por el SC de arriba. Entonces, esos también se van a ir. Y la función de transferencia va a ser S cuadrada LC más 1 sobre S cuadrada LC más RSC más 1. Y ahí ya encontramos la función de transferencia. ¿Sale? Que es una división en Laplace. Siempre va a ser una división. Y el numerador va a tener un exponente de Laplace igual o menor que el que haya en el denominador. ¿Sale? Es decir, el exponente mayor de ese que haya aquí arriba tiene que ser menor o igual que el que haya abajo. ¿Sale? Siempre. Si ustedes sacan una función de transferencia y le sale una S con exponente mayor en el numerador, quiere decir que se equivocaron. ¿Sale?
¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe. Sí, ¿Va? Entonces, la clase de mañana, no, perdón, del jueves, calculamos cuánto vale la salida, en este caso el voltaje de salida, para alguna entrada, ¿sale? ¿Está bien? sí, profe. Ya está. Cuídense. Sí, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Gracias. De nada, gracias a ustedes. Gracias. Bye. Adiós.